Iniciar, hermanos, con los libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Vamos a hablar en cuanto a Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad?, Juan y todas estas cartas. Y vamos a tomar, ¿verdad?, alguna enseñanza de cada una de ellas. Sabemos que hay algunas cartas extensas, ¿verdad?, tienen muchos capítulos. Mas, sin embargo, vamos a ver puntos principales en cuanto a ello y cómo estas lecciones se pueden aplicar a nosotros. We're going to start our lessons on Sunday mornings. We're going to be studying the New Testament. We're going to go and study, let's say, Matthew, Mark, Luke, John. We're going to start studying the letters. And, of course, these letters, these books, they are extant. They have a lot of chapters. But what we're going to do, we're going to go ahead and take the lessons, and we're going to see some information of the book or the letter that will benefit in our lives today, us in this morning. En esta mañana quiero iniciar, ¿verdad?, con el Evangelio según Mateo. This morning I want to start with the Gospel according to Matthew. Evangelio según Mateo, hermanos. Evangelio, esto es porque Evangelio quiere decir buenas nuevas, y buenas nuevas quiere decir Jesús el Cristo, ¿verdad? Anunciando a Jesús el Cristo. Esto es lo que es Evangelio. Y Evangelio según Mateo, claramente porque Mateo es el escritor de este libro, ¿verdad? De esto es lo que vamos a estudiar. This morning we're going to go ahead and start with the Gospel according to Matthew. And the reason we say the Gospel according to Matthew, because Gospel, what it means is the good news. And this good news is speaking about Jesus the Christ. And we say the Gospel according to Matthew because this is Matthew writing, right, in regards of this good news of Christ. En Mateo, hermanos, lo que podemos aprender que es importante, ¿verdad?, conocer un poco en cuanto al autor, ¿verdad?, conocer un poco en cuanto a algún bosquejo y conocer un poco en cuanto a alguna lección que se aplique a nosotros. In this book of Matthew, it's very important for us to acknowledge and to learn in regards of who is Matthew, in regards of the main theme of what Matthew is speaking in this book and this letter, and the lesson that it's going to take for us for this morning that's going to benefit our Christian life. Mateo, claramente, primeramente, número uno, vamos a ver responder la pregunta, ¿quién es Mateo? ¿Verdad? ¿Quién es Mateo? La misma Biblia nos da la respuesta. Number one, we're going to answer the question, who is Matthew? And the Bible itself gives us the answer. ¿Quién es Mateo? Bueno, Mateo, como podemos ver, era un judío publicano, hermanos. Mateo era un judío publicano, recaudador de impuestos para el gobierno romano. Matthew was a collector, let's say, for the IRS of Rome back then, right? Right now, we're in this time, right? The collection of the IRS. So, Matthew, what he was a collector. Was a collector of the money that was supposed to be given to the Roman Empire. Y una de las cosas que podemos ver, hermanos, que a causa de esto, bueno, Mateo era un judío publicano, y a causa de esto, hermanos, Mateo era despreciado, nadie lo quería. Como ahora, ¿verdad? El gobierno, el IRS, nadie lo quiere, ¿verdad? Nadie lo quiere. Es lo mismo. We can see that back then, Matthew, well, he was a collector for the Romans, and he was a Jew, a publican Jew. And one of the things that we know in this story, in this history, is that nobody liked Matthew because of that. They disliked him because of that. Like nowadays, of course, nobody likes the IRS, right? Everybody dislikes. You hear the word IRS and you're like, right? Nobody likes the IRS. And at this time, nobody liked Matthew, this person of Matthew. Y podemos ver, hermanos, que Mateo, ¿verdad?, estaba colectando claramente los impuestos. Y la Escritura nos habla en cuanto a ello. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad?, para ver esto. We see that Matthew is collecting, right, what was belonging to Roman. And we see that the Scripture shows us and teaches us in regards of this. Mateo capítulo 9, hermanos. We're going to go ahead and open in Matthew chapter 9.
Mateo capítulo 9, versículo 9. Matthew chapter 9, verse 9. Dice la escritura ahí en Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice, pasado Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, ¿verdad? Es por eso que sabemos quién es Mateo, porque es bien claro, ¿verdad? Un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos publicanos. O sea, él estaba sentado colectando el dinero, ¿verdad? We see there that in Matthew chapter 9, verse 9, it's recorded and it states that Jesus passed on from there. He saw a man named Matthew, and that's how we know about Matthew, because the scripture itself tells us. Matthew sitting at the tax office. There it is. He was sitting at the tax office. He was collecting taxes at that time. Okay? So podemos ver claramente cómo aquí nos habla en cuanto a Mateo. Otra de las informaciones que nos habla en cuanto a Mateo es Marcos, ¿verdad? Vayamos ahí a Marcos capítulo 2. Another of the books that talks about Matthew is Mark chapter 2. Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14. Mark chapter 2, verse 13 and 14. Y aquí claramente vemos a Mateo Leví, ¿verdad? Mateo Leví. Entonces, dice ahí el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Este es Mateo, ¿verdad? Leví, hijo de Alfeo. Dice, al banco de los tributos públicos. Nuevamente, Marcos registra nuevamente a Mateo, ¿qué? Colectando los impuestos, ¿verdad? Lo que le pertenecía al pueblo romano. We see here that in Matthew chapter 2, verse 13 and verse 14, it states, and it reads, then he went out again by the sea, and all the multitude came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus. I can't pronounce it, but you might know how to pronounce it. Sitting at the tax office. So Levi is Matthew. And Mark also registers that Levi, which was Matthew, he was collecting the taxes. Collecting the taxes. Okay? Another recording of this, otro de los récords que tenemos, hermanos, es Lucas. Lucas capítulo 5, vaya conmigo. Luke chapter 5. Lucas capítulo 5, versículo 27, Luke chapter 5, verse 27, dice la escritura, después de estas cosas salió, dice, y vio a un publicano llamado Leví, nuevamente, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Ok? Ahora vemos a otra persona, ¿verdad? Escribiendo en cuanto a Mateo, Lucas, ¿verdad? Registrando a Mateo como ¿qué? Como un colectador de taxas. ¿Verdad? We see now also that Luke chapter 5 verse 27 states, and it reads, after these things he went out and saw a tax collector once again named Levi, okay, sitting at the tax office. We see another person now recording this. So there's 3 recordings of Matthew as a tax collector. So now we know that Matthew, the one who wrote the gospel of Christ, the good news of Christ, he was a tax collector, right? A tax collector. So we are familiar with him. And a little bit more ahead of this lesson, we're going to see the teaching that we get from that. We're going to go back to Matthew chapter 9. Y más adelante, hermanos, viendo este registro de lo que vemos, que ahora sabemos que Mateo era colectador, vamos a ver una gran enseñanza en cuanto a Mateo, ¿verdad? En cuanto a eso, vamos a regresar a Mateo capítulo 9. Pero vamos a ver algunas otras cosas. Así que, número 1, ¿quién era Mateo? Bueno, la escritura claramente lo registra. Era una persona que colectaba impuestos, ¿verdad? Para el gobierno romano. Now we have already answered the first question, who is Matthew? Well, through the scriptures, now we see that Matthew was a tax collector, okay?
he collected the taxes for the government of Rome. Okay, so now we know who is Matthew. Okay, and he was disliked. He was somebody that nobody liked. Okay, sabemos quién es Mateo, alguien que nadie quería. Vamos a quedarnos eso en mente. Al último vamos a ver por qué. Número 2. ¿Cuál es el enfoque de Mateo? O sea, de esta carta. Number 2, we're going to answer, what is the purpose of Matthew? What is his purpose of writing this letter? Ok. Mateo, hermanos y amigos, fue escrito para los judíos a fin de responder su pregunta acerca de Jesús de Nazaret, quien afirmaba ser el Mesías. Well, Matthew wrote this letter especially for the Jews. And this was to answer their questions in regards of Jesus of Nazareth, the Christ, the Messiah. Okay? Y vemos ahí que en Mateo capítulo 1, ¿verdad? Mateo capítulo 1, versículo 21. En esta carta inicia hablando en el primer capítulo, ¿verdad? Vemos aquí registrado, recuerden, no estaba dividido en capítulos, pero vemos en este primer capítulo, que Mateo dice, we're going to read from Matthew chapter 1, verse 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahí está, ¿verdad? Esto es el inicio de Mateo presentando a Jesús, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Dice, ok, porque Él, ¿qué va a hacer? Salvará, ¿ok? Aquí está hablando, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. Y luego explica algo muy importante, recuerden, respondían con ¿qué? Con los escritos que ya había, el Antiguo Testamento, dice, todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, el que traducido es Dios con nosotros. Podemos ver claramente profecías de Isaías capítulo 7, versículo 14, y Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿verdad? Son profecías en las cuales está hablando. First, we see that Matthew records in the first chapter, of course, the Bible wasn't divided in chapters. This letter wasn't divided in chapters. But in the first chapter, we see how Matthew starts by saying in verse 21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. Here's the presentation of Jesus the Christ, right? Jesus. For he... This is very important. This is something that he's letting them know. For he will save his people from their sins. He is talking to the Jews, okay, especially to his people for the sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. And we see here Isaiah, of course, chapter 7, verse 14, and Micah, chapter 5, verse 2. These are the prophecies. Entonces, vemos aquí claramente Mateo presentando a Jesús, ¿verdad? El Cristo, a los judíos. Ese es el énfasis, respondiendo, Jesús de Nazaret es el Mesías. Bueno, Mateo les está dando la respuesta. We see here Matthew now recording that he is responding, answering to the Jews to the answer. Is Jesus of Nazareth the Messiah? Well, he's telling them a virgin was going to bring a son named Jesus. This is the Messiah. This is the Messiah. Okay? Vemos también ahí en Mateo capítulo 3, ahí mismo. Mateo capítulo 3, claramente cuando Cristo viene a ser bautizado por Juan el Bautista, now we see in Matthew chapter 3, when Jesus Christ is baptized by John the Baptist, y en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, fíjese lo que escribe aquí Mateo. Now, in Matthew chapter 3, verse 16 and 17, listen what is written. Dice, y Jesús después que fue bautizado,
subió luego del agua, y he aquí, dice, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, dice, y venía sobre él. Aquí viene lo importante. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es Dios hablando, hermanos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Les está presentando a quién? Al rey de los judíos, ¿verdad? Now we see that is recorded in Matthew chapter 3, verse 16 and through 17, that it states where John the Baptist baptized Jesus, and Jesus comes out from the water, and the dove, right, comes to him, and verse 17 says, and suddenly a voice came from heaven, saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. This is God speaking. So he is presenting to the Jews the king. This is the king right here. Okay? Otro de los pasajes que podemos ver, hermanos, para respaldar esto es Mateo capítulo 27. Another one that we see is Matthew chapter 27. Mateo capítulo 27, versículo 11. Matthew chapter 27, verse 11. Estando Cristo frente a Pilato, Jesus was in front, face to Pilate. Dice versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, esa es la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Cristo fue simple pero muy poderosa, ¿verdad? ¿Qué le dice Cristo? Tú lo dices. Tú lo dices. Afirmando a Cristo como el rey, hermanos. El rey de los judíos. Now we see here in verse 11 of chapter 27 in Matthew, Jesus faces Pilate, and it says, now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, there's the question, are you the king of the Jews? This is a very powerful, small phrase, but very powerful. Christ says, it is as you say. What was Jesus saying? I am the king. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo soy el rey. Yo soy el rey. Y es por eso que vemos, hermanos, que el enfoque de Mateo es presentar a Jesús de Nazaret, el Cristo, como el rey. Esto es. Now we see that Matthew, his purpose is to present Jesus of Nazareth, the Messiah, as the king. El rey de los judíos, the king of the Jews. Otra de las cosas en la cual se enfoca Mateo, hermanos, es en cuanto a la iglesia, el reino. Another of the things that Matthew writes and his purpose to explain in regards of the kingdom. The kingdom which is the church. Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16. Vemos que aquí está hablando con sus apóstoles, Mateo capítulo 16, versículo 18, Matthew chapter 16, verse 18. Le dice Cristo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Aquí está, este es el rey hablando, hermanos. Mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. Y a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino. ¿Cuál reino? La iglesia. La iglesia, dice. El reino de los cielos, dice. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí está otro de los enfoques. Mateo está presentando al rey. Está presentando a su reino. Now we see Matthew here in Matthew chapter 16, verse 18 through 19, that he's recording when Christ is speaking to Peter, and he says, okay, Peter, now I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Okay, now he's talking about his empire, his kingdom. Because again in verse 19 he says, and I will give you the keys of
the kingdom. The kingdom is the church, his church. So Matthew, now his purpose is to present to the Jews, which he was writing, that Christ is the king, but he also is establishing his kingdom. Ahora vemos que Mateo, el enfoque de Mateo era que estaba presentando a Cristo como rey, pero también estaba presentando que Cristo venía a establecer su reino. Eso es algo muy importante, hermanos, en el cual Mateo nos explica en este libro. Mateo también escribe en cuanto a todos estos capítulos, hermanos, acerca del arrepentimiento. Es muy importante, hermanos. El enfoque de Mateo es presentar el arrepentimiento. Y lo presenta desde el capítulo 4, Mateo 4. Another thing that we see is that Matthew records and writes in regards of that we need to repent. We need to repent. And that's what he writes in the whole book. We need to repent. And in Matthew chapter 4, Mateo capítulo 4, después de que Cristo es tentado y después de que es llevado por los ángeles, Cristo mismo en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la escritura y Mateo escribe, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos porque el reino, dice, de los cielos se ha acercado. Another thing now that we see that Matthew is writing through Matthew chapter 4 verse 17 is that Christ himself, after he was tempted, he comes and he preaches and he says, repent, 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 for the kingdom of heaven is at hand. Habla del arrepentimiento Mateo. Mateo habla también en cuanto al llamado a usted y a mí. Y en ese tiempo, ¿verdad? A los apóstoles, el llamado al pecador, hermanos. El llamado al pecador. Es algo muy importante en el cual debemos de ver. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 19. Vemos cuando viene, ¿verdad? Cristo y le dice a aquellos hombres, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Another thing that we see is that Matthew writes in regards of the calling of the sinner. This is you and me. But in this recording, of course, he's speaking of the apostle, but he's calling the sinners. And we see here in Matthew chapter 4, verse 19 and on, the words that he says. He comes to this man and he says, follow me, and I will make you fishers of men. Follow me. Venid a mí. También vemos que Pablo escribe acerca de la obediencia inmediata. Es algo muy importante el que tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque vemos aquí, ¿verdad? Versículo 20 dice, ellos entonces, dice, dejando poco a poquito, no, dice, dejando al instante, dice, las redes le siguieron. Así, hermanos, al instante. No le pensaron. No fueron a guardar. Dice, dejaron al instante y le siguieron. Eso es la obediencia. Now we see that Matthew records also in regards of immediate obedience. Immediate obedience. Because in verse 20 of the same chapter says, they who, the ones he told, come, follow me, says, they immediately, not that they thought, let me think about it, okay, I'm going to be baptized next week or Wednesday, or I need more time. They didn't say that. It says, they immediately, what happened? Left their nets, and what happened? And followed him. Immediately. They were working. Jesus tells them, follow me. I will make you fishers of men. And they left what they were doing. And they followed the Christ, the King.
Algo muy importante que Mateo, ¿verdad?, nos describe en esto. Claramente, hermanos, hay mucha enseñanza en Mateo. Y si nos vamos capítulo por capítulo, Cristo nos enseña grandemente. Pero tres cosas muy importantes en las cuales es lección para usted y para mí. Esto es el tercer punto. La lección para usted y para mí, para nosotros, es lo siguiente. There's a lot of teaching that we learn in Matthew. Of course, 28 chapters, there's a lot of teaching of Jesus Christ. But there's three things that we're gonna see as a lesson for us today, that I want for us to take in our mind, in our thoughts. Es algo que yo quiero que llevemos en nuestra mente y nuestros pensamientos. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros? Which is the lesson for us? Mateo, hermanos, es un libro con una gran enseñanza. Mas, sin embargo, esta lección es la siguiente en la cual quiero que nos llevemos. La lección es que Cristo es el Rey, hermanos. This is the lesson that I want for us to take in our minds today. It's an extensive book, but this is the lesson. That Christ is the King. Christ is the King. Cristo es el Rey. Mateo 28, 18 dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Es el Rey. Matthew chapter 28 verse 28 says, all authority has been given to me in heaven and on earth. Everything. This is stating one thing, that He is the King. Él es el Rey. La lección aplicada para nosotros, hermanos, es que el reino es uno solamente. The lesson for us this morning is that the kingdom is one and only one. Y esto es su iglesia. Lo acabamos de leer, Mateo 16, 18 y 19. We just read it in Matthew chapter 16, verse 18 through 19. It's only one, the church, the kingdom. La lección para nosotros, hermanos, es de que todos, absolutamente todos, no importa lo que usted haya hecho. Recuerden, Mateo era un colectador de taxas odiado por todos. Todos tenemos la misma oportunidad de pertenecer al reino de Cristo. Another lesson very important that we take from this is that every single one of us, it doesn't matter the sins that you have committed. Remember, Matthew, everybody disliked Matthew. He was a tax collector. Nobody liked him. He was a big sinner. But this teaches us one thing, that every single one of us have the same opportunity to become a member of the kingdom of Jesus Christ. Y es precisamente, ¿verdad?, lo que nosotros entendemos en esta escritura. Mateo capítulo 8. Matthew chapter 8. This is what we understand in this writings. Mateo capítulo 8, versículo 10. Mateo capítulo 8, versículo 10. Perdón, Mateo capítulo 28. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. This is for us to understand that everyone has the same opportunity. Mateo capítulo 28 dice así: por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos la misma oportunidad. A todas las naciones. Now, Matthew records in Matthew chapter 28, verse 19, after Christ is saying that all authority is given to him, says, go therefore and make disciples of all the nations. What does this mean? This means that every single human being has the same opportunity. Esto quiere decir que todo ser humano tiene la misma oportunidad. Ir y hacer discípulos. Ahora, para pertenecer al reino de Cristo Jesús, now, to become a member of the kingdom of Jesus Christ,
necesita ver esto. Dice Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Now, to become a member of the kingdom of Jesus Christ, we need to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So es muy importante, hermanos, llevarnos esta lección con nosotros en esta mañana. Mateo claramente practicaba el pecado, como lo hemos visto. Mateo practicaba el pecado en gran manera. Sin embargo, cuando Cristo le llamó, él inmediatamente le siguió. Inmediatamente le siguió. We see that Matthew was a sinner and he practiced sin. But one thing that we learn from Matthew is this, that when Christ called him, he followed Christ. Ahora, en este momento, en este tiempo, Cristo dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, dice Cristo, todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Te está llamando. ¿Te está llamando quién? No cualquier hombre, no cualquier persona. Te está llamando el Rey, el Hijo de Dios. Venid a mí. Now we see that Christ is calling you. And Christ is saying, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. This is not just any person calling you. This is not Brother Luna calling you. This is the King. This is the Christ saying, come to me. La pregunta es, Cristo, el Rey, te está hablando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a hacer lo mismo que Mateo? ¿Vas a dejar todo y vas a venir inmediatamente a Él? Now the question is, are you going to do the same thing as Matthew? And you're going to leave everything and come to Him? Vamos a entonar un himno de invitación. Y si tú estás decidido en esta mañana a venir a Él y formar parte del reino, bueno, Mateo es una gran enseñanza, hermanos. Mateo nos habla del Rey. Mateo nos habla del reino. Y Mateo nos habla que tú tienes la oportunidad de pertenecer a este imperio de Cristo Jesús. Así que vamos a estar de pie para entonar el himno.